En el otoño de 1888, la policía del este de Londres encontró el cuerpo de una mujer. Esto sería el inicio para la cadena de horrores que vivirían los habitantes de Whitechapel en los siguientes meses. La zona de Whitechapel era un sitio que a finales del siglo XIX fue famosa por su alto grado de pobreza y hacinamiento de inmigrantes que llegaban a Londres. En sus calles también abundaba la miseria, el alcoholismo, racismo, violencia, manifestaciones laborales, antisemitismo y prostitución. El crimen crecía paulatinamente, pero un día ocurrió el hallazgo de una mujer de 42 años llamada Mary Ann Nichols a las 13:41 de la madrugada, el 31 de agosto de 1888, en la calle Box Road. Esto pondría a Whitechapel en la mira de Inglaterra y de la historia. El cadáver de la dama tenía 2 cortes en la garganta, el abdomen abierto con una profunda herida y varias incisiones hechas con el mismo objeto. Tal crimen conmocionó a la misma Policía Metropolitana de Londres y a la opinión pública, de tal manera que marcaría el comienzo de la aterradora leyenda del asesino en serie más infame de la historia, Jack el Destripador. El sábado 8 de septiembre, a las 6 de la mañana, cerca de la calle Henbury, Spitalfield, encontraron el cuerpo sin vida de Annie Chapman. Al igual que Nichols, tenía varias incisiones en la garganta, pero con puñaladas por todo el cuerpo, con la particularidad de que a Chapman también le habían quitado el útero. El domingo 30 de septiembre, aparecieron los cuerpos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, el primero hallado a la 1 de la madrugada en Dutfield Yard, y el segundo cadáver a la 1:45 de la mañana en Mitre Square. Elizabeth Stride también presentó un corte en la garganta del lado izquierdo, que dañó su arteria carótida y nada más, lo cual hizo dudar a la policía de que hubiese sido por causa del destripador, o que tal vez fue interrumpido antes de seguir su patrón de incisiones. Con Catherine Eddowes, el crimen fue mucho más grotesco. La occisa tenía la garganta cortada, una incisión que le atravesaba todo el abdomen. Le extirparon el riñón derecho y el útero. Su rostro presentó varios cortes que lo desfiguraron casi por completo. Por último fue hallado el cuerpo de Mary Jane Kelly sobre su cama, en su habitación de Miller's Court, Spitalfield, a las 10:45 de la mañana, el viernes 9 de noviembre. Un corte en la garganta que llegaba hasta la espina dorsal, el rostro mutilado, el abdomen abierto y todos los órganos extirpados. También extirparon su útero y cortaron sus genitales. Estos asesinatos son conocidos como los 5 canónicos, pero Jack el Destripador ha sido relacionado con otros 3 de Whitechapel en los expedientes de Whitechapel. Muchas fueron las descripciones del sospechoso de estos homicidios, pero nunca se pudo afirmar quién fue en sí Jack el Destripador. El forense Thomas Bond fue contactado para que revisara los cadáveres de las 5 víctimas canónicas y posteriormente elaboró una descripción de lo que hoy se considera como uno de los perfiles criminales más antiguos del mundo. No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, la garganta parece haber sido cortada de izquierda a derecha. Y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos se cortó primero la garganta. Durante esos acontecimientos, la policía entrevistó a más de 300 sospechosos. También hubo importantes testigos que afirmaron ver a las mujeres acompañadas de un hombre cuya descripción varió poco entre dichas personas.
También surgió la polémica y las contradicciones en la opinión pública. Algunas personas dijeron que no se trataba de un solo individuo quien cometió estos crímenes. Otros opinaron que fue una sola persona y que no fueron solo 5 asesinatos, sino más. Una lista de sospechosos ha sido la más notoria hasta ahora. Dicha lista está compuesta por 5 individuos. Montague John Druid era un hombre educado, egresado de Oxford y proveniente de una buena familia, aunque algunos creían que era sexualmente enfermo. Nació en Wimborne, Minster, Dorset, y trabajó como maestro asistente en Blackheath, Londres. Expertos creen que Druid se encontraba detrás de los brutales asesinatos de Whitechapel, en principio por ser residente de la localidad. Druid vivía a unos cuantos kilómetros de Whitechapel, al otro lado del río Támesis. También fue visto cerca de la zona en varias de las ocasiones en las que los asesinatos fueron perpetrados. El cadáver de Druid fue hallado flotando en el Támesis. Los investigadores del caso creen que se suicidó y que para el momento en que fue encontrado el cadáver, ya había pasado algunas semanas en el fondo del río, aproximadamente el mismo tiempo que había transcurrido desde el asesinato de Mary Jane Kelly, la última víctima del Destripador. Karl Feigenbaum era un alemán de 54 años de edad y marinero mercante. Karl Feigenbaum es otro de los sospechosos de ser el famoso asesino Jack el Destripador. Feigenbaum era conocido por ser un verdadero psicópata. Incluso su abogado creía que Feigenbaum era realmente Jack el Destripador. Durante su vida, Feigenbaum fue conocido por diferentes seudónimos y por ser un marinero mercante que trabajaba en algunos de los botes que atracaban en las cercanías de Whitechapel. Diversos registros prueban que Feigenbaum se encontraba trabajando en Whitechapel todas las noches en las que Jack el Destripador cometió algún asesinato, y tanto él como algunos de sus compañeros fueron vistos en los burdeles cercanos a la zona. Luego de que Feigenbaum emigrara a América, aproximadamente en 1890, fue arrestado y condenado a la silla eléctrica por asesinar a una mujer de nombre Juliana Hoffman, quien le arrendaba un cuarto en Manhattan. Los expertos consideraron que hubo muchas similitudes entre el asesinato de esta mujer y aquellos perpetrados por Jack el Destripador en Londres. Aaron Kominski. Este barbero polaco llegó a Londres en 1880. Vivió y trabajó en Whitechapel en la época de los asesinatos. Aparentemente, Kominski despreciaba a las mujeres y tenía tendencias homicidas. Incluso fue internado en un hospital psiquiátrico en el año de 1889, en el que murió pocos años después. Lo que lo hace parte de esta lista no solo es lo nombrado anteriormente, sino que en el cuerpo de Catherine Erowes aparece ADN mitocondrial de Aaron Kominski. Francis Craig trabajó como reportero en la época en que estos asesinatos se llevaron a cabo. Incluso era él quien cubría las investigaciones y avances de la policía con respecto a este y otros casos similares que ocurrieron en el East End de Londres. Además, algunas personas sugirieron que Craig sufría de una enfermedad mental, específicamente un trastorno de personalidad esquizofrénico. Vivió en Whitechapel, en el Mile End Road, que se encuentra aproximadamente a unos 7 minutos del lugar en el que Jack el Destripador cometió su primer asesinato. El argumento fundamental para que este reportero sea sospechoso de ser Jack el Destripador es que en 1884 se casó con una mujer de nombre Elizabeth Weston Davis, quien posteriormente huyó de su lado haciendo una vida en Whitechapel bajo el alias de Mary Jane Kelly, la última víctima del Destripador. Tal vez Craig cometió los otros asesinatos para despistar tanto a la opinión pública como a la policía de su verdadero objetivo, que era su ex esposa. Walter Sickert fue un artista conocido por pintar prostitutas y al parecer colocó varias pistas de los asesinatos en sus pinturas. Sickert nació en Múnich en 1860 y se mudó con su familia a Londres en 1869, cuando apenas era un niño. Otro dato interesante es que Sickert era impotente debido a varias operaciones que recibió en el pene, lo cual coincide con la hipótesis de algunos expertos que consideraban que Jack el Destripador padecía algún tipo de trastorno psicológico
y manifestó este padecimiento en los sangrientos ataques a sus víctimas. También fue encontrado el ADN de este pintor en las cartas enviadas de Jack el Destripador al jefe de la Comisión de Vigilancia de Whitechapel. Al final, las pruebas en aquella época nunca fueron suficientes para acusar a estos individuos y por lo tanto no pudieron ser juzgados como autores de estos asesinatos. Existe la creencia de que Jack el Destripador era un asesino de prostitutas, pero las pruebas dicen que solo 2 de las 5 víctimas lo fueron. Elizabeth Stride y Mary Jane Kelly se dedicaban a la prostitución, mientras que Earl Chapman y Polly Nichols fueron mujeres comunes dentro de un ambiente de pobreza. Sin duda alguna, el misterio no resuelto de la identidad de Jack el Destripador ha horrorizado a las personas por más de un siglo. Sus atroces obras fueron hechas con tal precisión que parecen ejecutadas deliberadamente por un fantasma, y como un fantasma ha quedado en la historia su identidad. Un personaje misterioso del cual han surgido innumerables mitos y leyendas. Una pesadilla que todavía infunde terror en las mentes de quienes buscan una explicación a todo esto. Un rostro que tal vez nunca sabremos cómo fue. Unas víctimas que la mayor desgracia en sus vidas fue ser objeto de este despiadado y depravado asesino. Una leyenda que lamentablemente vivirá por siempre.